Mi mamá, por ejemplo, que fue la primera vez que supe de Bellas Artes, decía muy orgullosa, los festivales de fin de año de mi escuela los hacíamos en Bellas Artes. Órale, dije. Dice, ¿qué salía mi mamá, no? ¿O por qué los hacían en Bellas Artes? Era muy fácil, porque el hijo del presidente iba a la misma escuela que mi mamá. O sea, el palacio en la época colonial, pues es un concepto similar al europeo, ¿no? Porque viven nobles en esas construcciones. Pero ya después ya en la época independiente y concretamente en el Porfiriato, vamos a encontrar el nombre de palacio a edificios señoriales, que ya el edificio en sí es el que muestra esa riqueza que lo hace diferente a una casa regular. Y los palacios del siglo XX son más símbolos de progreso y de poder, Sí, como el porque ya Palacio no viven Legislativo, nobles, ¿no? exactamente. Entonces, de alguna manera, este es el último gran palacio de México. Pues sí, Probablemente. por así decirlo, como Que palacio. todavía sí. puede considerarse palacio en toda Así la es. extensión de la palabra, seguramente sí. Obviamente es un monumento que es patrimonio de los mexicanos total y de la humanidad. Entonces, no sé si ya lo hayan declarado, pero ¿qué te importa? Lo que sí sabemos es que es de los mexicanos. Hay algo muy importante que ocurre en la Ciudad de México. Por un lado, se consolida este progreso porfiriano, donde se generan grandes fortunas, unos mecanismos de acumulación de la riqueza que vuelven a producir una reinvención de la ciudad, nuevos palacios, una nueva apuesta por lo que era barroco o neoclásico o español, volverlo afrancesado, moderno. Sin embargo, también esa ciudad, que es una ciudad que se vuelve más monumental, particularmente el centenario de la independencia y los años previos, son un momento en el que el porfiriato produce, es una decisión política, pero que también tiene, obviamente, entraña una apuesta ideológica de afirmación de la legitimidad del régimen, apuesta por la construcción de grandes edificios. Entonces, de ese momento son el Palacio de Correos,
la columna de la Independencia, el hemiciclo a Juárez, el inconcluso Palacio de Bellas Artes, el inconcluso Parlamento, que hoy es el Monumento a la Revolución. También está pues el Lecumberri, el Palacio de Lecumberri. Hospital General, ¿no? Así es, el manicomio El de la manicomio de Castañeda, Comunicaciones, el Palacio de Comunicaciones. el Palacio Postal. Sí, es que ya los habíamos mencionado. Ajá. Y- Sí, hablando y bueno, de todos Y los... que son obras que hasta la fecha son íconos de la ciudad, las Claro. que existen. Inclusive creo que hay más obras ícono del Porfiriato que de otros. que de otras épocas, sí. O sea, ya inclusive cuando Porfirio los crea, bueno, los manda a construir, pues es ya pensando, como dicen ellos, en la imagen palaciega De la institución. Así es. Porque Y del ya no edificio somos mismo, monarquía. ¿no? Ya no porque si vive un marqués o si va a venir el virrey o si el rey algún día nos visita, ¿no? Porque pues, nunca vino un rey Son los durante- palacios de la República, porque eran las secretarías de Estado. Así es. Y también un poco para mostrar que México ya no es un país atrasado, ¿no? Que puede estar a la par de Europa o incluso más. Sí. Todo Así lo es. que ves aquí Todo. es exprofeso para. Todo es para el palacio. Bueno, se trajeron artistas de Europa, En su ingenieros. mayoría italianos, son todas Así las esculturas que adornan la fachada, son escultores italianos. Sí, los mármoles Principalmente se de trajeron Leonardo Bistolfi es el de más. Puebla, de Carrara, Y de Italia. Carrara también. ¿no? Ujú. Todos los materiales, los grandes ebanistas, también los herreros, que también el hierro adentro es importantísimo, el metal, ¿no? Porque fue un elemento muy importante para el arte deco mexicano. Y ya en la segunda mitad del siglo XIX, ya de plano queremos ser franceses. O sea, cuando Porfirio se casa con Carmelita Ortiz Rubio, ya descaradamente ya. Los menús en palacio son en francés, ¿no? Y tú ves los menús de los banquetes, son como en menú en francés, oye. El bolopana, el quién sabe qué. Eso sí, con el escudo mexicano, pero en francés. Y entonces volvemos a hacer palacios. Bueno, Porfirio Díaz, él lógicamente mira mucho hacia Europa, ¿no? Hacia Francia, sobre todo París, la ciudad luz. Y en ese momento hay congresos internacionales como el de 1900 de higiene urbana en París, ¿no? Promovido por Jean-Claude Nicolas Forestier, por L.W. Olmsted, ya el que hizo Central Park, Estados Unidos, y empiezan a dictar reglas de lo que deben ser las ciudades, ¿no? Que hay que aumentar el área verde de las ciudades, los parques, los jardines, y eso es higiene urbana. Y lo retoma Porfirio Díaz. Me parece eso es una de las aportaciones importantes. Todas las plazas de armas del país se convierten en jardines, ¿no? Todas las plazas. Las nuevas ciudades que se trazan con jardines, con grandes calzadas arboladas. O sea, él tiene esta cuestión de higiene urbana, es sinónimo de jardín, ¿no? De paisaje, de arbolado urbano.
pero también este descubrimiento de la Beaux-Arts, de las bellas artes de París, ¿no? Este eclecticismo importante, y que a él le sirvió de pretexto, un buen pretexto, el centenario de la independencia, para construir teatros, construir mercados y hacer mucha infraestructura. Y esto no solamente se refleja en la arquitectura, sino también en los avances tecnológicos que hubo en la época. México fue de los primeros países que tuvo, por ejemplo, cinematógrafos, ¿no? Este tipo de inventos inmediatamente se creaban, se enteraba don Porfirio y los traía. La luz ¿no? eléctrica, exactamente. los tranvías eléctricos. Y las grabaciones en disco, que también la voz de Porfirio Díaz se puede escuchar. Contestación que el señor general Porfirio Díaz, presidente de la República Mexicana, da a una carta del señor Tomás A. Edison. Chapultepec, agosto 15 de 1909. Señor Tomás A. Edison. Ahora, estimado... Pues estaba el exconvento, bueno, el convento y la iglesia de Santa Isabel. De hecho, el tramo que vemos aquí de Eje Central se llamaba Santa Isabel, ¿no? San Juan de Letrán, Niño Perdido, vaya, pero el tramo que estaba justo aquí estaba el convento y templo de Santa Isabel. ¿Ustedes me pueden contar algo de Santa Isabel? Pues un convento que curiosamente no hay fotografías de él. Hay un par de fotografías donde aparece ya cuando estaba en desuso, estaba convertido en fábrica de ceras y de textiles, ¿no? Ya en momentos previos a desaparecer, ¿no? Desaparece cuando se tiene la idea, el plan de hacer aquí el nuevo Teatro Nacional. Dicen los libros, porque hay que fiarse, que había un convento de Santa Isabel. Y como muchos, si aquí hay palacios, había más conventos todavía. Y este convento de Santa Isabel estaba abandonada, entonces en tiempo de don Porfirio, por ahí del 1900 y pico, se decidió que se iba a hacer aquí el Teatro Nacional. Ya que iban a tirar el que estaba en la calle de Vergara, hoy Bolívar, y que cerraba lo que es 5 de mayo, ¿no? Cuando se abre 5 de mayo para que llegue hasta acá, se tira el Teatro Nacional y se va a levantar esta nueva construcción con la idea, ¿no?, de ser un palacio magnífico, que lo es finalmente. Mandaron traer como topógrafos de Estados Unidos y hacer una plancha y ¡zas! Que se le sume la plancha. Entonces tuvieron que empezar otra vez, no sé exactamente cómo, pero ya no hubo problema porque muy cerquita está el agua. Porque sí sabemos todos que vivimos en algo que era un lago, ¿no? Entonces, por eso se hunden tan pronto. O sea, Bellas Artes no lo terminaban de hacer la cimentación y ya se estaba hundiendo. Se inicia en 1904, que es precisamente cuando se demuele el antiguo Teatro Nacional, que estaba en lo que ahora es 5 de mayo, y la calle de Vergara, que es Bolívar. 5 de mayo estaba cerrado precisamente por el teatro. Entonces se demuele este teatro y nace el proyecto, uno de los más importantes del régimen de Porfirio Díaz, que es construir este magnífico teatro donde intervienen artistas de la talla de Gesa Marotti, ¿no?, que hace el conjunto escultórico que corona la cúpula, y de Leonardo Bistolfi, que hace las estatuas que lo adornan alrededor, en la fachada, y bueno, el telón que lo hace la Casa Tiffany, ¿no?, sobre una pintura del doctor Atl.
empezaron a levantar el edificio, y un edificio muy elegante, muy bonito, y mandaron traer gente de fuera, porque no fuera a ser que los mexicanos no saben, pero pues sí, luego se dieron cuenta que sí eran efectivos. Y siguieron trabajando en el edificio. Pues mira, don Porfirio, que era muy mexicano, muy oaxaqueño, empezó a cambiar, se empezó a volver elegante. Cuando la gente tiene dinero y poder, se vuelve elegante. Entonces mandó traer a un italiano que se llamaba Adamo Boari. Entonces vino, los italianos siempre tienen fama de hacer muy bonitas construcciones. Y llegó Adamo Boari, muy contento, a esta ciudad, con su perrito. Y aquí estuvieron 6 años, y en ese tiempo se le murió el perrito. Entonces, para que no se olvidara y como un homenaje, le hizo por ahí en la fachada la cara del perrito. A lo mejor después lo podemos identificar para que vean que el perrito se volvió inmortal aquí en el Palacio de Bellas Artes. Y bueno, este eclecticismo simpático, ¿no?, que se van dando, ves que en casitas así medio un tardo medieval y luego otras neoclásicas, otras renacentistas, platerescas, góticas, de todo, ¿no? Pero yo siempre las identifico porque es un sistema constructivo mucho más contenido, muros más delgados, más esbelto todo. O sea, no es el Renacimiento, el estudio de los órdenes clásicos, ¿no?, pero se llevan acá. Decidieron hacerlo en una técnica muy novedosa, de una estructura de fierro armada y concreto. Y para que no se viera así como fábrica, toscota, como iba a ser un palacio, decidieron forrarlo con mármol de Carrara. O sea, ese mármol blanquito, precioso, bonito, como de pastelería, lo forraron todo. Pero llegó la revolución, se enojaron los mexicanos y corrieron a Porfirio Díaz. Y pues todo se suspendió. Y bueno, este proyecto, como menciona Juan Carlos, se ve truncado por la revolución y finalmente queda abandonado, queda un poco como un elefante blanco, y años después ya se retoma el proyecto. Como ya estaba muy avanzado, pues se decide terminarlo, pero ya con el nombre de Palacio de Bellas Artes. Federico Mariscal retoma esta construcción, que precisamente el exterior estaba diseñado en estilo Art Nouveau, es uno de los pocos ejemplares que todavía sobreviven de este estilo en la ciudad, y el interior, como ya había pasado bastante tiempo, se decide hacerlo en el estilo que estaba de moda entonces, que era el Art Deco. Es un interior sumamente elegante y que, bueno, choca completamente con el exterior. Y sin embargo tienen una armonía increíble. A pesar de que son estilos diferentes, ¿no? Bueno, Adamo Boari es el que construye el Palacio Postal y algún otro de por acá, pero más que nada él dedica pues los últimos años en México. Él habita muchos años en México porque es como el arquitecto oficial del Porfiriato, o uno de tantos. De hecho se va por la revolución, ¿no? Así es. En 1916 se harta de estar esperando la construcción. Palacio de Bellas Artes, toda su estructura es de acero, ¿no? Empieza la gran construcción con Adamo Boari, cuando ya en otro se está trabajando ya toda la Bauhaus, ¿no?, con el dios de plata y el dios blanco ahí, con Mies van der Rohe, Walter Gropius, ¿no?, años 20. Acá estaba terminado el Palacio de Bellas Artes, que después termina ya con Federico Mariscal. Pero Adamo Boari sí alcanza a terminar todo, le faltó la cúpula. Claro, Adamo Boari dedica los últimos años de su vida a hacer todos los planos, todo el proyecto. Inclusive se va muy decepcionado de acá, después de 12 años de espera, de a poquitos, ¿no? Primero que no alcanzó el tiempo, se atraviesan las revueltas de la revolución, los previos, ¿no? Luego viene toda la guerra de revolución, todas las guerras de revolución, y él se va, pero inclusive sigue trabajando a distancia con el Teatro Nacional, el Palacio de Bellas Artes. Publica en Italia un libro dedicado a cómo se debe ser un teatro, porque para él era el teatro, ¿no? Estaba de presidente, no me acuerdo, creo que Abelardo Rodríguez, un presidente, ¿sí? Entonces le manda a llamar a su ministro para que termine en Bellas Artes. Y este señor, pues, va a terminar Bellas Artes. La parte de adentro era un cascarón. O sea, era la pura pantalla, como de película, ¿sí? Era el set, pero no había nada adentro. Entonces viene un señor que se llama Federico Mariscal, y lo que pasó era que cambiaron de presidente, cambiaron de manera de organizarse, y que también les cambió el gusto. Entonces, en vez de ser eso todo blanco, bonito, cursi y apastelado, le metieron
color, le metieron línea y cambiaron. Y se volvió muy interesante. Pues luego ya verán que está bastante bonito. Atrás se ven unas lámparas que son totalmente diferentes a las que se usaban antes. Entonces ya no trajeron, le salió más barato porque el mármol ya no lo trajeron de Italia, sino se fueron a Querétaro. Ese mármol rojo que ven y el negro de Monterrey. Sí, trata de aplicar esas, o recuperar ¿no? los materiales, las técnicas que se usaban y las técnicas casi desde la época prehispánica y aplicarlos a edificios modernos, ¿no? Eso de traer piedras de distintos lugares para conformar el mural de la Biblioteca Central, pues es increíble, ¿no? Porque tenían que ser piedras especiales para que dieran el tono, ¿no? Y es un ejemplo que se repite en distintos edificios, no solo de Ciudad Universitaria, pero es donde más, ¿no? Hay más referentes, más, ¿no? Sí. Con el mural de Medicina, el del Estadio, ¿no? El de Odontología. El de Odontología. También de EPENS. Que yo creo que el precursor de eso sería el Palacio de Bellas Artes, ¿no? El que recupera tanto materiales como imágenes prehispánicas, ¿no? O sea, elementos prehispánicos, arquitectónicos, estéticos, artísticos, ¿no? Como los tlalocs, los caballeros águila, los jaguar, el arco de la bóveda maya, ¿no? Que ponen en el palco presidencial, en diferentes partes del Palacio de Bellas Artes. Se empieza a ver un poquito esta tendencia a recuperar lo mexicano y a crear algo auténtico, ¿no? Ya muy nacionalista, que en CEU se consolida, ¿no? Sí, que es precisamente una discusión que viene desde el Porfiriato, ¿no? ¿Cuál es la arquitectura mexicana? Y existen dos grandes vertientes en esa época, ¿no? Que dicen, no, es la prehispánica. Dicen unos, y entonces hacen un estilo neoprehispánico, ¿no? Que, por ejemplo, el monumento a Cuauhtémoc de Miguel Noreña, pues es totalmente en este estilo, ¿no? Hay neomaya, etcétera. Y hay otra corriente que dice, no, es lo virreinal. El muralismo, que además hay que recordarlo, es un momento de alianza entre los intelectuales nacionalistas, comunistas de izquierda, o al menos un sector de ellos, con el régimen a través de la figura de Vasconcelos. Esto resulta en los murales como
nueva síntesis de la historia, es decir, nueva forma de explicarle a la gente una idea de identidad nacional. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Diego Rivera, con estos muralistas? Que en la pintura entran personajes que antes no estaban. Entonces, en el caso de México, con una línea impecable y muy bien hecha, está representada la población de México. El de Rivera es muy interesante porque trae el del hombre y la máquina, que lo contrataron en Estados Unidos, ni más ni menos que Rockefeller, para que lo pusiera en un centro, pero como siempre coqueteó con el comunismo y estaba de moda y eran muy importantes las revoluciones, pues eso no les gustó allá. Entonces pues lo quitaron, pero ni tardo ni perezoso vino y lo puso aquí y aquí fue bien recibido, porque era un palacio que estaba conectado con el pasado y estaba totalmente abierto al presente. Y eso es algo que me encanta de este lugar, ¿sí? O sea, concilia épocas, concilia mundos y concilia puntos de vista, de veras. Y eso nada más lo sientes viniendo aquí. Y no una vez, varias. Bueno, te voy a hablar de los otros para no quedarme corta. Orozco tiene uno que se llama Catarsis, que además no lo querían mucho porque ponía a la gente borrachísima, pintadísima, vulgarcísima, que también es parte de esto, ¿no? Y que escandalizaba mucho, pero es muy chistoso porque hay una iglesia aquí cerca, que ahorita se me olvida el nombre, que tiene un mural que tiene exactamente esas mismas representaciones. Entonces, si lo permiten en una iglesia que tiene una vocación diferente, ¿por qué no lo vas a poner aquí? Y además es muy visitado por eso. Y tiene otros que son de Siqueiros. Siqueiros tiene a Cuauhtémoc, que le están quemando los pies, el mito de Cuauhtémoc, a Cuauhtémoc resurgiendo, y Tamayo en un estilo totalmente diferente, en una época, hablando de las épocas y de los contrastes, totalmente diferente, hizo dos preciosos que están en el primer piso. Uno que a mí se me hace, de veras, me encanta, que se llama El nacimiento de la nación mexicana. Y es precioso, porque lo primero que tú ves y más cercana es un bebecito naciendo. Y además ese bebecito es blanco y oscurito, que es el mestizaje. Es el México que resulta de esa conquista, de ese esplendor de atrás. O sea, ni fueron ni nada más españoles ni nada de indígenas, sino lo que somos nosotros ahorita, el mestizaje. Por eso creo que tiene que ver siempre con nosotros. Y el otro es México hoy. Entonces, uno puede interpretarlos porque es pintura abstracta, ¿no? Y te dicen, no, este color se refiere a esto, y esta geometría se refiere a no sé qué. Pero en realidad cada quien, yo les invito a que vengan y lo vean para que cada quien haga su propia interpretación de qué es el nacimiento de México, porque yo creo que nace cuando tú te das cuenta que eres de aquí.
precisamente por este lapso tan extenso en el que se empieza y se termina el proyecto, queda con un estilo completamente diferente, ¿no? Del interior, Federico Mariscal lo termina en un estilo Art Deco, que es de los edificios quizá más elegantes de la ciudad, ¿no? Uno entra y parece un palacio, aunque de otro tipo que de afuera, ¿no? Es completamente diferente a como lo podemos imaginar. Había una pérgola muy a la usanza francesa, que era para un cafecito, con jardines y todo. Bueno, se cambió la estructura, también no iba a haber como ese descanso en los planos de Adamo Boari, y ya con Mariscal pues se renueva todo, ¿no? De hecho, en un principio el proyecto decía que en el vestíbulo se iban a hacer una especie de jardines y café y todo así, pero ya cuando se retoma el concepto, ya para no ser Teatro Nacional, sino Palacio de Bellas Artes, que el vestíbulo se va a ocupar para que sean salas de arte, ¿no? Así es, y es cuando subsalas. se viene lo de meter a los muralistas y que hagan ahí obra, etcétera, ¿no? Y se hacen esas modificaciones, ¿no? Aprovechando también en el proyecto algo que era una idea muy original, el que la cúpula resguarda el vestíbulo, no la sala del teatro, ¿no? La sala de conciertos. Sí, ¿no? la principal, ¿no? Que Exactamente. también es una belleza, ¿no? Venir a un concierto, una cosa es entrar a nivel museo y otra cosa es entrar a un concierto en Bellas Artes, ¿no? Y que esta sala iba a estar rematada precisamente por los 4 Pegasos de Agustín Querol, iban a estar Así es. hasta arriba de la fachada, en el cubo Ajá. que cubre el escenario. Pero no Precisamente aguantó ahí el iban a peso, estar, ¿no? pero no aguantó el Desde peso. que se cimentó en los primeros años de cimentación, se empezó a hundir porque se trajo una nueva técnica estadounidense para cimentarlo, pero no terminaron de hacer la cimentación y ya estaba hundido, ¿no? Entonces, bueno, con los Pegasos, pues obviamente no aplicaron, se llevaron al Zócalo temporalmente en lo que se planeaba que iba a suceder con ellos, y ya, bueno, se pusieron en la plaza frontal del palacio. Que originalmente no era una plaza, era un estacionamiento. Era toda el área que está al frente del palacio era el estacionamiento. Que ahora es subterráneo, ¿no? Así es, hay fotografías incluso de la década del 70, 80, porque hasta la década de los 90 se hizo el estacionamiento subterráneo. Así es. Y ya con la construcción de la línea 8 del metro, y se pudo volver el espacio público al frente. Es un palacio todo un de concepto, artes, es un ajá. concepto, ¿no? O sea, vendes música. En la inauguración en el 34 se hicieron obras especiales de teatro y de música para la inauguración. O sea, fue todo un concepto artístico, y se vendían las bellas artes, tenías que poner de todo, ¿no? Música, teatro, pintura, escultura, arquitectura, ¿no? Entonces faltó cine, ¿no? Pero en esas épocas no se hablaba mucho de ello, ¿no? Pero vaya, es una integración, un concepto cultural, ¿no? Iba a englobar o iba a ser como la sede cultural del país o artística del país, ¿no? Entonces en 1930 se vuelve a inaugurar. ¿Y qué crees? Un concierto. Entonces van a inaugurar el palacio, queda listo y llaman al director más conocido de México, mexicano, no italiano, Carlos Chávez. Y Carlos Chávez toca el himno nacional y toca una sinfonía proletaria que él hizo. Después hubo una obra de teatro, La verdad sospechosa, de Juan Luis Alarcón, y en la noche, para terminar, Beethoven con la Pastoral. O sea, estábamos al mismo nivel que los europeos. México resurge, las cosas cambian, se estrena el palacio. Ya no va a ser el Teatro Nacional, sino se convierte en el Palacio Museo de Bellas Artes. Ir a Bellas Artes, ir a Bellas Artes. Cuando íbamos a un concierto en Bellas Artes, nos tenían, decía mi mamá, ahora sí tenemos que irnos emperifollados. ¿Qué era eso? Andar los niños, de corbata y saco, para entrar a Bellas Artes. Y que sepas que en ese lugar siempre va a haber sorpresas. Siempre va a haber. Una vez vine aquí, no me acuerdo a qué cosa, no venía algo en específico, y de repente veo que estaba un conjunto italiano de Music, iba a tocar música barroca, y yo no traía ni 3 pesos en la bolsa. Decía, ay, y Music, música barroca y todo. Entonces me vine aquí al restaurante y dije, alguien me voy a encontrar y me va a prestar la lana para el boleto, ¿sí? Entonces vi, y estaba una buza mexicana que hace buceo y arqueología. Yo no la conocía muy bien, sabía que era muy famosa y era amiga de una amiga mía. Entonces dije, no todos los días, ¿no? Entonces, hola Pilar, fíjate que soy fulanita de tal y soy amiga de fulanita de tal. No sé, sí me acuerdo perfecto de ti,
Pues, ¿sabes qué? Quiero pedirte un favor. Está un concierto de música barroca, no traigo lana y quiero que me prestes para el 3er piso y yo te lo paso el lunes. Ay, por favor, sacó y ¡zas! Fui y me compré mi boleto. Hasta arriba, donde está la lámpara, les recomiendo que vayan al 3er piso. Ya no es tan peligroso, porque era peligrosísimo, pero tienen una lámpara que es Apolo y las musas, hecho con vidrio de colores, que lo diseñó un húngaro, que es verdaderamente precioso. Y además hasta allá arriba llegan las notas y llegan más bonitas que abajo, se los recomiendo. Darnos cuenta que el patrimonio es nuestro, ¿no? O sea, es parte de nosotros y nos ha conformado como sociedad, como nación, como individuos, vaya, y desde ahí agarrarlo, ¿no? E integrarnos, también sentirnos parte de ese patrimonio. Así como el edificio, pues también sin el ser humano no habría edificios, ¿no? Entonces, o sin mexicanos. Sí, y conocer y dar a conocer el por qué la importancia de X o Y edificio, ¿no? ¿Por qué se recupera? ¿Por qué es importante recuperarlo, ¿no? ¿Qué tiene ese edificio? Pues bueno, ahí viene toda la historia, que se cuente, que se sepa, para que la gente pues sepa por qué ese edificio en particular es objeto de esa recuperación. El ciudadano que no es experto, no es erudito, pueda entender el conjunto, ¿no? Sin que vea, esta es una ruina y aquello es nuevo, no, que pueda vivir el espacio, porque si no se vive el espacio, si no se vive la ciudad, pues son edificios muertos, ¿no? Son edificios que no tienen futuro. Cada espacio que habitamos recibe nuestra energía. Es algo que los inmuebles necesitan. Esa energía que nosotros les irradiamos, les damos. Un edificio que está en el abandono se deteriora más aceleradamente que uno que se le vive, incluso aunque no se le dé mantenimiento, mal hecho, por supuesto. Es algo muy curioso, pero se ha percibido que nosotros irradiamos esa energía que nos da vida, la irradiamos, incluso a los elementos pétreos en este caso. O sea, entonces, si eso te lo planteo como inmueble, como una situación individual, a nivel entidad, a nivel centro histórico, es importantísimo, es básico que el centro histórico sobre todo tenga esa vida que nosotros mismos le damos. Y lo interesante es el reconocimiento del espacio, ¿no? Cómo te apropias o no te apropias del espacio. Una de las características de la Ciudad de México es que el espacio, como es dinámico, o te lo dan o lo tomas. Yo he trabajado aquí en el centro, en la Lóndiga, y cada día que iba a trabajar era algo diferente, veía gente diferente, pero también veía el mismo de siempre, haciendo lo mismo de siempre. Es una locura el centro, ¿no? Una completa locura, pues como somos nosotros, ¿no?
hacerlo tuyo, y si lo haces tuyo y te reconoces, lo vas a respetar y lo vas a amar. Entonces, para mí eso es lo más importante, ¿sí? O sea, saber quiénes somos, dónde estamos, de qué estás rodeado. Decir, sí, es un palacio, ¿sí? Este es un palacio. ¿Y qué historia tiene este palacio? ¿Para quién está hecho? No es una pieza ya abandonada, no, es algo que está vivo. Esta es una de las casas más visitadas por el turismo. La verdad es que es mágico, donde vayas es lleno de historia. Todas las figuras que tiene, cómo está hecho, cada detalle es muy bien trabajado. Aquí era todo el pueblo de los aztecas, aquí vivían y había muchas lágrimas. O sea, sin problemas, si lo pueden rayar, o sea, hasta esos grafitis como que lo hacen ver mejor, ¿no? Creo que eso sí es algo mexicano, llámalo así. Aquí es la casa de don Juan Manuel, que era un conde que vivía aquí. Transportarme, cómo sería vivir en un palacio, ¿no? Por ejemplo. Hay pinturas muy elegantes ahí en este palacio. El centro histórico es una calle de gente trabajadora. Las nuevas generaciones sepan que el país fue muy grandioso y que tiende a ser cada día. Y bueno, México mismo ha sido